tus ojos, te ruego que me muestres ahora una cosa. ¿Qué dice, hermanos? Que me muestres, por favor, tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Padre, una vez más, gracias. Solamente rogamos que todo lo que vayamos a hablar y sea de bendición a nuestras vidas, compartimos esto en el amor que tú nos has dado, bendito Dios, porque no callaremos a las bendiciones derramadas, bendito Dios, ya de antemano. Que tu Santo Espíritu gobierne nuestras vidas, nuestra alma, nuestro corazón. Te decimos gracias, reconocemos que somos instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, qué bendición de poder leer estos versos, y para muchos que nosotros podemos entenderlo, es una bendición muy enorme el tomar algo en cuenta. Qué tan importante es que la presencia de Dios vaya con nosotros. Todos nosotros en lo secular, en la iglesia, en todo lo que hacemos, hermano, nosotros de alguna manera queremos que todo nos vaya bien. En los planes que nosotros hacemos, en los planes que nosotros queremos lograr, en las metas, en la escuela, en lo secular, en el trabajo. Si tienes compañía, queremos que la compañía crezca. Si estás en la escuela, quieres que tus estudios sean bien para poder lograr llegar a ser alguien, ¿no? Si tienes algo en la iglesia, el ministerio de la iglesia, quisieras, hermanos, como cualquier otro líder, hermanos, que se llenase, que todos estuviéramos al mismo nivel, que todos estuviésemos bendecidos para que en unidad podamos servirle a nuestro Dios. Entonces da una clave Moisés, hermanos, da algo muy importante, hermanos, que menciona que me enseñes tu camino. En ese caminar contigo, Señor, voy a comprender tu gracia, ¿verdad? Y tú me darás descanso, ¿verdad que sí? Si lo vemos, hermanos, de esta manera, no pedía nada entonces Moisés, pues lo tenía todo, ¿verdad que sí? Voy a andar en tus caminos, Señor, muéstrame tus caminos, y cuando ande en tus caminos, Señor, voy a ver tu gracia. Y cuando ande en tu gracia, Padre Santo, voy a tener descanso. Qué bendición, hermano, de una persona así. Que lo pudiéramos tomar todos a lo secular y a todo lo que nosotros hacemos. Hermano, créame que las cosas saldrían como Dios quiere a nuestra vida. Lamentablemente, se interpone lo que es el ser humano y el razonamiento personal, y muchas veces lo vemos en la Biblia que el pueblo de Dios dejó e hizo a un lado. Dios no dejó al pueblo, sino que el pueblo dejó a Dios y empezó a hacer lo que ellos querían. Entonces, cuando uno se aleja de las cosas de Dios, vienen consecuencias, porque nada va a bien. Aún, hermano, perdón por lo que voy a decir, una persona puede tener una educación muy buena y aún ser déspota al poder dirigirse con alguien. Puede tener una educación muy elevada y conocer en el field o en el rango que esa persona, hermanos, tenga, pero a un hermano le falta algo, que es el amor de Dios, y que sea el Señor que lo dirija. Entonces, cuando vemos todas esas cosas, hermano, hay buenos doctores allá, hay buenos abogados en el oficio que ellos hacen, pero, hermano, hay personas, y perdón por lo que voy a decir, que están abogando a favor de cosas que van en contra de Dios. Entonces, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está, hermanos, la decencia? ¿Dónde está la moralidad, hermanos, que Dios quiere enseñar a su pueblo? Se pierde. ¿Por qué razón? Porque nosotros, el ser humano, ha querido preferir hacer las cosas como yo quiero antes de tomar en cuenta a Dios. Y cuando no tomamos en cuenta a Dios, hermano, tarde que temprano vas a caminar 40 años en el desierto en sequedad, pero aún, dice el Señor, voy a cumplir mis propósitos
hacerlos en 3 días si tú quieres. Así le dijo el Señor. Pero como son tercos y no me tienen a mí como Dios, entonces vamos a caminar y les voy a mostrar por el lado duro, que es el desierto. Allá vas a enfrentar calores, vas a tener hambre tal vez, yo te voy a proveer. Y es ahí donde, hermanos, vemos que la gracia de Dios, aunque seamos malos, Dios no nos desampara. Él nos bendice, Él nos da a manos llenas para ver su gracia, que Dios no piensa como nosotros, que Dios no guarda rencor, que Dios es, hermano, no es como nosotros pensamos de alguna manera, sino que Dios es amoroso, pero Él es justo. Él es bueno. Y cuando habla de su bondad, de su gracia, es de que Él da las cosas sin recibir nada. Como nosotros tal vez a veces queremos hacer las cosas y decir, oye, pues, de perdida dame palgadas, ¿verdad? Porque no hay amor, hermano. Todos queremos que se nos pague, hermano, en las cosas de Dios. Aquí el Señor nos va a llevar a una bendición. Sí, hermano, me está siguiendo ahí, hermano. Es nomás la introducción que estamos llevando. Pero hermanos, el Señor nos quiere hablar y quiere hablar a su pueblo. Dice que Él no nos va a desamparar, hermano. No hay justo, decía David, que no hay justo desamparado en la cual mendigue pan. Y lo creemos a los siervos del Señor, ¿verdad que sí? Seguimos ese hilo, hermano, entonces a los obreros, a la bendición de Dios, que se han tomado tiempo, hermanos, y que no van a callar a declarar la gloria del Señor. Y aquí es donde yo veo algo. De que Moisés, hermano, si me sigue, estaba viendo algo en Dios que no todos lo llegaban a lograr entender. Moisés veía algo en Dios, hermano, y estaba tratando de dar a conocer a aquellos que lo seguían, hermanos, de que Dios era fiel en todos sus caminos. Y que todos Moisés quería que todos vieran que Dios era fiel. Pero hermanos, para llegar a entender la fidelidad de Dios necesitamos pasar por circunstancias. Sígame por favor, hermano, y vamos para allá. No sé si me está siguiendo, hermano. Para poder entender la fidelidad de Dios, de que Él no nos va a mendigar pan, hermano, es de que, hermanos, tenemos que pasar por escasez, circunstancias para poder ver la gracia de Dios. Si nadie pasa por ahí, hermano, no tenemos derecho de hablar, decir las cosas, porque estamos tal vez hablando la experiencia de alguien más. Hermano. Su hermano, él quería y dice, Señor, si tú no vas, o si tu presencia no ha de ir con nosotros, pues no nos saques de aquí. Él lo comprendía, hermano. ¿Y por qué lo comprendía así? Déjame llevarte hoy, hermanos, al capítulo 17 de Éxodo. Vaya conmigo, por favor, en esta hora, hermano. Y vamos a ver varias cosas. Por favor, sigan en esa línea para la honra y gloria de nuestro Dios. En el capítulo 17 del libro de Éxodo, hermanos, en el versículo 8, vamos a leer de esta manera. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge a los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios ¿en dónde? En mi mano. Vemos una circunstancia, hermanos, que el pueblo de Dios, y aquí es donde quiero que veamos algo, mi querido hermano, es de que cuando nosotros, hermanos, hemos sido transformados, hemos decidido seguir a Cristo, vamos a tener batallas a diario. Nadie se va a escapar de esas batallas. Entiéndame, mi querido hermano. Si usted, hermano, está peleando a favor del Señor o con el Señor, créame que va a tener adversarios todos los días. Veo acá, hermanos, que recién salido de la victoria que el Señor le da, al pasar el Jordán, ya lo estaba esperando alguien. Después, hermanos, de tener un servicio glorioso, te quiero decir que alguien va a estarte esperando ahí en la puerta. Y si no tienes tu cuidado y no peleas por tu bendición, la vas a perder antes de que llegues a tu casa. Oh, aleluya. O a tu carro, dice la hermana.
¿Por qué razón le estoy hablando de estas cosas? Los siervos del Señor debemos de entender una cosa, hermano, que cuando nosotros nos enfilamos a las filas del Señor, o cuando nos venimos a militar en las cosas del Señor, le estoy hablando a los siervos, de sierva de Dios, es que, hermano, vamos a tener batallas que librar a diario. Con menos pensado es, hermano, aquel que tal vez te ve con una cara tan hermosa, hermano, y de repente, hermano, te suelta algo, hermano, que te roba tu bendición. Yo quiero entender esto, hermanos, que cuando ellos salen de esa gloriosa bendición, Ana le canta a Dios y le dice: gracias, Padre, por hacernos pasar el Jordán. Abrió el mar, ¿cierto el Señor? Y ellos pasaron. Y cuando ellos pasaron, digo, vamos a ver si es cierto. Entonces, hermanos, ellos empezaron a complain, ellos empezaron a decir: ¿para qué nos sacaste, hermano? Mira, hermano, el siervo del Señor, hermanos, va a ir y va a hacer la obra que Dios manda hacer, como Moisés lo hizo. Fue y sacó, hermano. Y debes entender, el líder, el siervo del Señor, hermanos, que va a tener ciertas circunstancias en el caminar. Dice el Señor, le dijo a Moisés: Moisés, Señor, enséñame tu camino. Y muchas veces, hermanos, clamamos al Señor. Fíjese, hermano, cómo somos nosotros. Muéstrame, Señor. Muéstrame, Padre, qué debo de hacer, qué voy a hacer, dónde voy a caminar. Y, hermanos, cuando el Señor te muestra, o cuando nos muestra el Señor, ya no queremos. Yo no sé si me estás siguiendo, hermano. Oh, muéstrame, Padre. Mira, yo quiero ser, bendito Dios, perdón por decirlo así, yo quiero, Padre, ser un director de alabanza, Señor. Pero no entendemos, mi querido hermano, que es una lucha espiritual también. Que tienes que prepararte, entrar en la comunión con el Señor, hermano. No es nada más de cantar los cantos, es de que lo que estás proyectando es la bendición de Dios, hermano. Es lo que el Señor te ha dado para dar. Y a la misma verdad, hermano, tienes que refutar todo espíritu que está allá, que se está riendo tal vez de lo que uno está haciendo acá. Porque aquel se ríe: me voy a parar de alabar a mi Dios. Yo no sé si me está siguiendo desde una vez, hermano. Entonces, hermano, hay una guerra. Muéstrame tus caminos, Padre. Y cuando el Señor te muestra qué es lo que debes de hacer, mi querido hermano, espérate, Señor, yo no, estas cosas, I didn't sign up for it. Yo no firmé para estas cosas, porque el camino del Señor es andable, es clarito. Oh, hello, hermanos. El camino del Señor es clarito, no hay altos y bajos, está planito, hermano. Entonces debemos de caminar derechito, dice la palabra del Señor, ¿verdad, hermano? Muéstrame tu camino, Padre. Y cuando lo muestra el Señor, mira, camina por aquí. No me gusta, Señor, porque mira, aquí se requiere que tengo que vestirme como tú te vistes. Debo de ser santo porque tú eres santo. Debo de hacer, Señor, llegar a tiempo porque tú eres puntual. Es que, Señor, yo quiero tus caminos. Hermanos, si entendiéramos los caminos del Señor, esta iglesia no estuviera llena el día de hoy. Yo no sé si me está siguiendo, hermano. Estamos muy duros, hermanos. ¿Verdad, hermanos? El camino del Señor es perfecto. Y la palabra del Señor es poder. Cuando hablamos de estas cosas, entonces le dice: ¿sabes qué? Vamos a identificar algo. Que todo el siervo y sierva de Dios va a enfrentar la guerra espiritual. Entonces, déjeme ponérselo de esta forma. Está Josué. Josué, usted lo sabe muy bien, era un guerrero. ¿Verdad que sí? Ese no se andaba con juegos. Le dijeron: ¿quién quiere ir a ver la tierra de los cananeos? Para ir a ver. Y nadie se atrevía, ¿verdad? Nadie decía: bueno, déjame ir. Bueno, voy yo y voy otro y fue otro. Fueron dos a ver. Y cuando regresaron, hermanos, uno venía temeroso porque vieron gigantes allá y dijo: wow. ¿Sabe qué, hermano? No hay que cruzar por ahí porque está muy difícil la situación. Hay personas así. Pero hay siervos de Dios que dicen: no. Nosotros venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, y donde nosotros, si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dio seguridad, ¿cierto, hermano?
dio seguridad a Josué. Él peleaba, él estaba enfrente, él iba como lanza de punta, hermano. Y quiero decirte hoy en esta hora que Josué, hermano, era siervo de Dios. Él estuvo cuando se le dieron las tablas a Moisés. Él subió. Él fue. Y muchos queremos, hermano, queremos que Dios nos use, pero no estamos dispuestos, hermano, a hacer ese sacrificio que requiere el Señor. ¿Cierto? Oh, no, hermano. Yo creo que le voy a bajar un poco, hermano. Él fue, él se desveló, él ayunó, él caminó, él fue, él asistió al líder que era quien, Moisés. Y él va y dijo, heme aquí. Por eso cuando el Señor, hermanos, ve que una persona está dispuesta, cuando el Señor ve que el corazón está dispuesto a servirle a Dios, cuando Moisés murió, ¿quién fue sucesor de él? Josué. Y cuando ya faltemos nosotros, ¿quién nos va? Yo no sé si me está siguiendo, hermano. Entonces en esta hora, hermanos, era un hombre que iba enfrente, que iba peleando, que iba abriendo, que iba como lanza de punta, hermanos, adelante, hermanos. Y había alguien más, había Moisés. ¿Me sigue? Moisés era, hermanos, el que Dios lo llamó y le dijo, ¿sabes una cosa? Te voy a dar esta vara, en tu mano tienes una vara y te voy a dar poder, úsala con bendición. ¿Tenía el poder de Dios? Tenía el poder de Dios. ¿Qué te ha dado el Señor a ti? El Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si me están siguiendo. Yo ahorita les cuento algo, hermanos. Tenemos la presencia del Señor. Tenemos el Espíritu Santo del Señor, hermano. Entonces el líder, hermano, estaba ahí, sacó, lideró y fue entre batallas y todo lo demás. Tuvo que enfrentarse con el faraón y aún así, hermano, no tuvo miedo porque él le creía a Dios. Él creía que Dios estaba ahí. Señor, es que yo voy a hablar porque yo sé que cuando tú vas conmigo todo es fácil, Señor. Cuando tú vas conmigo son las cosas posibles, pero si tú no llegas a ir, yo no quiero ir, bendito Dios. ¿Te acuerdas cuando fui a Faraón y tú fuiste conmigo? Que tiré la vara y se convirtió en serpiente y se comió a la otra. ¿Te acuerdas, Padre, cuando tú me dijiste que fuera y pusiera la lanza ahí y que se iba a convertir, la vara, y se iba a convertir en sangre el río? Yo he visto tu gloria, Dios. He visto tus maravillas poderosas y por eso yo, si tú vas, yo voy. Entonces se enfrenta al primer ejército, Amalecita, que ese no andaba con juegos, como Satanás no anda con juegos, hermano. Él va a ir a la cabeza y va a querer derribar de una vez lo que está como pilar. ¿Me sigue, hermano? Fíjese bien, hermano, lo que estamos hablando el día de hoy. Él le dice a Josué, Josué, tú eres guerrero, tú vas enfrente. Tú vas a ir a pelear, vas a estar en lo más tupido, en lo más fuerte. Yo voy a subir al monte y cuando yo esté en el monte algo va a suceder, yo voy a estar clamando. Entonces, hermanos, ve la historia y ahorita vamos a elaborar un poco. Y dice acá, hermanos, dice que iba a subirse al collado. A un lugar alto se tenía que subir y tenía la mano de Dios y la vara de Dios en la mano. ¿Qué quiere decir vara de Dios? Tenía aquí, hermanos, poder. ¿Me sigue, hermano? No se me está siguiendo en esa hora. Y vea una cosa, tenía autoridad. Gracias, hermana. E hizo Josué, como todos, muchos de nosotros, cuando hay convocación. Hello. Hizo Josué, como le dijo a su líder. ¿Verdad que sí o no, hermanos? Hizo Josué como le dijo Moisés. Le dijo, mañana vamos a pelear y yo me voy a subir a la cumbre y tú te me vas a ir allá. Y Josué no le dijo, ¿sabe qué, hermano Jesús? No. Hoy tengo visita. Hoy tengo visita en casa. Voy a hacer mi carne asada y hoy yo no estoy disponible. Hello. Hoy no estoy disponible, mi querido hermano líder. Mira, hay que lleguen los que vayan a llegar, que hagan lo que vayan a hacer. Yo estoy bien.
la próxima. Para la próxima. Next time. Si hay una next time. Y va Josué y le dijo, amén, heme aquí. Porque aquel que es guerrero pelea en todo lugar y está listo para la batalla. No nada más un día. Hello, hermanos. Se va y le escucha al líder y le dijo, el líder le dice, ve, y va delegándole una autoridad, y cuando se le delega la autoridad hay bendición, hermano. Entonces vamos, está enfrente entonces Josué y dice, hizo todo lo que le dijo Moisés, ¿verdad que sí, hermano? Vaya hermano, lea, y dice, y hizo José como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y tenemos a otros dos personajes, hermano, que está el líder Moisés, le dio órdenes a aquel que iba a ir enfrente, pero también, hermanos, está Aarón. ¿Y quién era Aarón, hermanos? Era sacerdote. Hello. Hay tres, hermanos, personalidades o personas importantes aquí que quiero yo que distingan por un momento. Está el que está peleando, está el que está liderando, y está quien, hermano, el sacerdote. Casi vemos lo mismo que pasó en Jericó, mi querido hermano. ¿Verdad que sí? Vemos algo, hermanos, que están peleando, hermano, y dice que ellos empezaron a pelear, y Josué empezó a pelear. Pero yo quiero que leamos esto. Y dice acá, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía ¿quién, hermanos? Aquí quiero que veamos una cosa. Alguien pensará y piensa, hermanos, que aquel que va enfrente, hermano, es el más importante. Muchas veces pensamos y hemos dicho, hermano, el pastor, hermanos, es el único que puede hacer esto. El pastor es esto, hermano. Si Dios nos ha dado y nos ha hecho un pueblo. Fíjese, hermano, el Señor me ha venido enseñando estas últimas semanas de un caso que no voy a mencionar, pero se ha orado, se ha hecho, y tal parece, hermanos, que algo no ha cuajado, no ha sucedido. Y hermanos, de por un momento, hermanos, llega, hermanos, a la mente del ser humano y preguntamos, Señor, ¿será que estoy bien? Porque nosotros preguntamos eso cada vez que vamos a ir con un endemoniado. ¿Sabe que nos analizamos y decimos, ¿estoy bien? Agarramos aceite, nos ungimos, digo, ya, estamos listos, bendito sea el nombre del Señor. Y algo, hermanos, está sucediendo. Y traía a relevancia esto, hermanos, de que debe de haber un conjunto que no hemos entendido, que cada quien hace lo suyo cuando quiere, donde quiere, y no le importa el daño que surja después. Yo veo aquí, y por eso traemos esto, hermano, porque yo no puedo dar algo que el Señor no me haya enseñado. ¿Sabe cómo? Vemos, hermanos, que alguien va en conjunto, el que está peleando enfrente, el que lo mandó, y aquel que está de sacerdote. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces yo veo esto, hermanos, que hay un conjunto. Cuando la iglesia está dividida, cuando el pueblo de Dios está dividido, no hay bendición, hermano. ¿Por qué? Porque cuando hay división, una de las dos cosas pueden suceder. El que está de este lado tiene la verdad, o el que está de este lado tiene la mentira. Entonces, los que están de este lado tienen la verdad y estos son mentirosos. Entonces, está mi Padre Dios, que es verdad, está Satanás de este lado, y estos están peleando en contra de ellos. Y no entendemos, hermano, que el enemigo usa de muchas maneras para derribar a su pueblo. Muchas maneras para derribar a su pueblo. Yo veo esto, hermano, que le dijo Moisés, ve y pelea. Y aquel siervo que entendía, fue delegado el poder, dijo, amén, yo voy, porque ese es mi trabajo. Aquel que anda en el camino del Señor no anda pisando, sino que va firme con la bendición que Dios le ha dado. Iglesia, ¿me escucha? Muchos no sabemos ni a qué le tiramos.
sabemos ni siquiera qué es un espíritu inmundo. Es más, muchos ni sabemos qué es el Espíritu Santo. Porque lo hemos puesto en una caja, lo hemos limitado. Y aquí es donde el Señor nos quiere enseñar a Torre Fuerte. No callaré. No vamos a callar. Este hombre dice que cuando le dio la orden a aquel, unánime, fue y se subió al collado. Hello. Aquel iba allá, iba de camino a pelear con Amalek, pero el líder iba a la cumbre. Simultáneamente iban los dos en comunión. Amén. Los dos iban en el mismo sentir. Tú allá y yo acá. Dice que cuando él levantaba las manos, ¿qué pasaba? El pueblo prevalecía contra Amalek. Pero cuando las bajaba, Amalek ganaba, ¿verdad? Es algo curioso, ¿no, hermanos? A veces salen espíritus malos y vuelven a orar y orar y orar y otra vez lo mismo. Yo veo algo aquí, hermano. ¿Se me sigue? Veo algo acá que el siervo y la sierva de Dios, el llamado por Dios, debe estar siempre dispuesto a estar primero en comunicación con Dios para poder estar en comunicación con el pueblo. Amén. Y cuando eso pasa, hay dirección. Por mucho tiempo, hermanos, hemos pedido, Dios, haz la obra en Torre Fuerte. Bendito Dios que ahora agarramos tracción. Estamos patinando en el mismo lugar, en las mismas cosas, y hoy yo veo, hermanos, que agarramos tracción y estamos empezando a subir al monte de Dios, hermanos. Aquellos que quieran subir al monte de Dios. Pero aquí es donde viene, hermanos, algo que me llamó la atención. Muchas veces no comprendemos que cada hermano, cada hermana tiene una esencia hermosa de parte de Dios, que cuando se hace presente en esa lucha, en esa guerra, hay bendición, hermano. Pero yo veo que Aarón era un sacerdote del Señor, ¿cierto? El que llevaba holocaustos y eso. Hermano, él no estaba allá, hermanos, ofreciendo holocausto. Él fue, hermanos, donde dice que cuando Moisés se empezó a cansar, él se empezó a ver, hermano, empezó a obrar algo en él, que empezó a ver que alguien más no veía. Que empezó a ver que él estaba cansado y veía el pueblo, hermano, y veía que Moisés se había cansado ya y él tenía la fuerza necesaria para hacer la diferencia. Él ya estaba cansado, pero este varón traía nuevas fuerzas. Y él veía que cuando él bajaba las manos, aquellos perdían. Pero hermano, fíjese una cosa, ¿cómo es esto? Que si alguien podía distinguir en la batalla, hermano, era Moisés, hermano. Él, como él quería tener sus manos arriba, pero su fuerza ya no le alcanzaba, hermano. Él veía que cuando las tenía arriba, vencía al pueblo de Dios. Y cuando vemos esto, me cansé, porque todos nos cansamos, ¿cierto? ¿Qué dolor sentía Moisés al ver que uno del pueblo ha muerto a espada? Sígame, hermano. ¿Qué dolor sentía Moisés al ver que Amalek o los amalecitas lograron matar a uno de los siervos de Dios? Eran valientes, no eran cualquier cosa. Hello, hermanos. Entonces, ¿qué dolor sentía él? Aquí estoy, Señor. Le llega la ayuda de un sacerdote que alguien pensaba decir, tu oficio es
en el templo. Solo ahí trabaja y así, no pasa nada. Estamos muy equivocados, hermanos. Yo no sé si me está siguiendo. Yo no sé si me está siguiendo. La guerra espiritual es continua. Aquel se quitó su ropa de lino fino y fue y vio la necesidad. Se quitó. Dijo, yo voy contigo, líder. Yo sé que ya te cansaste. Llega él y le sostiene su mano. Muchos decimos que alguien más lo haga, que alguien más haga estas cosas. Y nos autojustificamos y decimos que alguien más las haga. Cuando no te das cuenta, cuando tú dices esas cosas, es más, Satanás ya te lleva ventaja. ¿Cierto? ¿Hello, hermanos? ¿Cierto? Cuando tú dices que alguien más lo haga y yo no voy a atender a lo que Dios hizo, ya Satanás te lleva grande ventaja, un empujoncito o una mala actitud de alguien más y te vas. Es más, te lleva. Ve alrededor, hermano. Algunos hermanos, perdón, por decirlo así, pensamos de acá enfrente, ahora ya casi vamos llegando. Hermano, ven, no se vaya hasta atrás. Por un poquito, ya hermano, ya estoy hasta, ya nos vamos, ya. Aquí qué es. Aarón no vio al líder. ¿Me están siguiendo, hermano? Por amor no callaré, hermano. Me importan aquellos que están muriendo. Estamos bien aquí, ¿cierto? Pero me importan aquellos que están muriendo. Satanás nos está matando en la drogadicción y en todo lo demás. Y el Señor nos dice, ¿sabes una cosa? Tú puedes hacer la diferencia. Es más, y aquí es donde viene la bendición de Dios. ¿Me sigue, hermano? Guerrero, líder Moisés, Aarón sacerdote. Y alguien pensará por ahí, ¿haré yo la diferencia que no soy nadie o no tengo nombramiento? Había un hombre que solo se menciona 2 veces en la Biblia. Se llama Ur. No se conoce mucho de él. Y ese hombre tomó tanta importancia en sostenerle el otro brazo a Moisés. Entonces, muchos nosotros somos los de las fotos y decimos, oh, el pastor. Haga un lado de eso, hermano. Dele la gloria a Dios. Oh, es que yo soy el que esto. No necesitamos nombramientos para hacer la obra de Dios, hermano. Había uno que se llamó Ur, que hizo la gran diferencia, que entró a trabajar en conjunto con el guerrero, con el líder y con el sacerdote, simultáneamente, para vencer a Amalek. Y ese no tenía nombre. ¿Qué le impulsó a él ir a tocar al líder? ¿Qué le impulsó a él? Uno que no tenía nombre, ni siquiera, hermano, sabía, o tal vez vio la necesidad y dijo, ¿sabes qué? Déjame echarte la mano. Muchas veces la ayuda viene de quien menos te lo esperas. Amén. Tenemos nombramientos y queremos nombramientos. Nombramientos, hermano. Oh, tú eres líder de esto, tú eres líder del otro, tú eres esto y que el otro, hermano. Y el Señor me dice, hey, ¿de qué te sirve el nombramiento si estamos todos divididos? ¿De qué te sirve el nombramiento si vas peleando en contra de las cosas del Señor? ¿De qué te sirve el nombramiento si vas peleando en contra de lo establecido ya?
Necesitamos ser como un hermano. Yo le quiero dar las gracias a esas personas que aunque sea un texto, hermano, y le dicen, hermano pastor, gracias. Gracias. Gracias por venir y que sea orar una oración por nosotros. Y fue un hermano que se llama Adrián Palma, un varón que se sienta cerca donde está el hermano Canastón. Yo no sé si me está siguiendo hoy en esta hora, hermano. Muchas veces, hermana María Eugenia, queremos sostener al hermano líder literalmente así. No hemos entendido. ¿Me están siguiendo, hermano? Y no lo estoy hablando por mí, estamos hablando generalmente. Ese varón me dijo, hermano, muchas gracias, esto y lo otro. Gracias, Ur. Comprendí. Gracias, Ur. Cuando otros que ya llevamos tiempo nos hemos autojustificado en nuestro propio nombramiento, que ni hemos sabido ni sabemos qué es pelear la batalla espiritual. Voy a decir esto y voy terminando. Mi Dios, hay unos siervos y siervas de Dios que ahorita, hermanos, están levantando una bendición muy hermosa que le estamos creyendo a Dios. Vamos a orar, hemos venido orando por alguien y dije, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Será que tú no estás de nuestro lado? ¿Qué pasó? El Señor responde y dice, bástate en mi gracia. Poderoso. Quiere decir, hermano, hermana, que ni usted ni yo somos los que vamos a hacer la diferencia, el poder, sino es el Dios en nosotros, que le decimos, obra tú, Señor. Y le dije al Señor, orando anoche con mi esposa ya para acostarnos, segunda vez que clamo. Una vez lo hice por un varón, un hermano, perdón por decirlo así. ¿Me están siguiendo, hermanos? Por un hermano que lo miramos embrocado. Esa fue la primera vez que clamé con todo mi corazón al Señor. Y anoche le dije, Señor, la esperanza no avergüenza. Así es. Yo no voy a ser avergonzado por mis enemigos. Aunque la lucha esté grande y fuerte, aunque haya gigantes allá, Señor, si tu presencia va conmigo, todo lo podemos hacer en tu nombre, Señor. Hermano hermana no te desalientes. Sigue caminando. Tal vez nunca se te ha dicho gracias, thank you. Pero hoy te digo gracias, hermano, hermana. Aunque tal vez no tengas un nombramiento, gracias, porque cuando tú estás presente, hay una bendición de parte de Dios en su pueblo. Hoy en esta hora, hermano, le has cantado al Señor, le has servido al Señor, le has alabado al Señor. Y tal vez hay en tu corazón todavía hay rencor, hay división. Yo te invito en el nombre de Jesús, que hoy en esta tarde, en este día, te unas con Dios y los siervos de Dios para pelear y ganar almas para Cristo. Si tú tienes ese deseo hoy en esta hora, ya no te preocupes qué puedas hacer en estas cuatro paredes. Preocupémonos más por apoyar a aquel que está, porque hay guerreros, hermanos, que van como punta de lanza en Torre Fuerte, no sé si lo sabía. Hay guerreros que van abriendo, hermano. Hay líderes que van también haciendo cosas. Hay sacerdotes o como usted quiera llamarlo, de bendición. Pero también hay Ur. Tú que eres Ur, mantén esa bendición. Aunque no tengas nombramiento, Dios te usa. Tal vez no tanto acá,
pero te usa con alguien más. Llévale palabra fresca de Dios, sostén a tu líder, bendice a tu líder, bendice a tu hermano, bendice a tu hermana. Y cuando se quiten todas esas divisiones, vamos a empezar a caminar en el camino del Señor y Él nos va a mostrar su gracia. Yo creo que aquí se van a levantar, va a haber liberación, va a haber sanidad. Yo no sé, hermano, yo le estoy creyendo a Dios. Va a haber bendición, pero todos tenemos que estar unidos en un solo sentido. El que va al frente, el que está de líder y el que está, que es el pueblo. Así es que en esta hora, mi querido hermano, yo quiero invitarte a que hagamos una oración. La vida es muy corta. La vida es muy corta para entretenernos en las cosas pequeñas. Dios quiere que hagas cosas grandes en su nombre, pero para eso necesitamos escuchar la voz de Dios y ser obedientes al llamado. Dice la palabra del Señor en el Salmo 133: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía el Señor su bendición y vida eterna. Toda división en el nombre de Cristo Jesús es echada fuera. Hermano, únete en el amor del Señor y di, hermano, cómo podemos ser de ayuda. Cuando alguien va a orar por alguien, quédate orando. Hermano, cuando te inviten y te hagan la invitación, ¿sabe qué, mi querido hermano? Apóyenos en oración. Deja tu teléfono. Hay alguien, está en riesgo la vida de alguien. ¿Me sigue, hermano? Apaga la televisión y ve y haz una oración. Esa es la bendición que Dios nos quiere enseñar hoy, hermano. De que nosotros somos un Ur, somos un Moisés, podemos ser un Josué. Lo hacemos todo para la honra y gloria del Señor. Hermano, únete a esa bendición celestial de Dios. Y cuando el Señor empiece a orar, hermano, no va a caber la gente acá, porque hay poder en Cristo para liberar. Solo debemos de creer, estar en unidad, que cuando se ora por alguien hay liberación y vida eterna. Hay bendición de lo alto, mi querido hermano. A veces ni creemos eso. Hoy el Señor te dice: hey, si yo voy contigo, ¿quién te puede hacer frente? Mire, aunque lo veas grandotote. No, en serio, hermano, mire, a veces, hermano, cuando estamos, ya termino, hermano, chámate, ve al piano si tú gustas. Fíjese, hermano, yo no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, mi querido hermano, y está la situación bien intensa, mi querido hermano, y nomás no pasa absolutamente nada, mi querido hermano, y a veces se dejan ver unas cosas grandototas, hermano, unas cadenotas grandotas, hermano, y usted está tratando de romperlas, hermano, y a veces no se rompen, hermano. Así dio David. Déjale, le llamo a mi Dios. Déjale, le llamo a mi Dios. Yo no puedo, yo le voy a llamar a mi Dios. Y cuando clama el pueblo de Dios, dice que Dios se humilla y viene a la tierra y viene a los cielos, hermano. Entonces, mi querido hermano, hoy en esta hora, le puedes decir a la enfermedad: en el nombre de Jesús, tienes que creerle a Dios. Mi familia es sana y es bendecida y es libre para Cristo. Amén, yo lo creo. Mis finanzas van a crecer. Amén, yo lo creo. En mi casa va a haber bendición y vida eterna. Amén, yo lo creo. Deja que Dios te acompañe para todos tus planes. ¿Quieres ponerte de pie? Deja que Dios te acompañe para todos tus planes, hermanos, seculares o espiritual. Si le permites a Él que todos tus planes sean guiados por Él en sus caminos, todo te saldrá bien. No vas a navegar y no vamos a navegar, hermano. Siervos y siervas en esta hora, tal vez tienes un obstáculo muy grande frente de ti. Bríncalo. Y dile: ya no más siento esto, ya no siento rencor. Porque si tú vas conmigo, Señor, si tú estás conmigo,
tarde ya, Señor, te agradecemos tus bondades. Hemos sido muy descuidosos, Señor, hemos descuidado tu llamado, tus propósitos, Señor. Y muchas veces nos hemos deslumbrado, Señor, en otras cosas que no son relevantes o no son importantes, Padre. Pero hoy en esta hora, aquellos siervos y siervas de Dios que se enfocan en ti hoy en esta hora y que toman en tu nombre, Señor, el poder, la gloria y la victoria,